Parece que hoy vamos a tener un culto bien sencillo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A veces la lluvia nos ayuda a eso. Este, Quiero que busquen ahí en su Nuevo Testamento, en su Biblia, en su teléfono, la carta del apóstol Pablo. Qué bueno tener una juventud aquí adelante. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que es la carta que estamos estudiando aquí en la iglesia. Y hoy vamos a ver los versículos del 19 al 30. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Y ya que está ahí, voy a leerlo de ahí mismo. Así no tengo que usar esto. Dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo en el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Eso es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos a ti, reconociendo la necesidad que tenemos de tu palabra, de Cristo y de tu Espíritu. Suplicamos que tú en esta mañana lluviosa hables a nuestros corazones, Señor, nos edifiques, nos llenes de esperanza, y que tu Hijo Jesucristo pueda ser una realidad viva en nosotros. Perdona nuestros pecados, sé con los que no han podido estar, bendíceles, como dijo Yuni, ahí donde estén. También pedimos por Idelet que tú pongas tu mano en ella y que traiga sanidad para su cuerpo. En nombre de Jesús, amén. Deja tomar agua. En la novela Los Miserables de Víctor Hugo, hay un personaje llamado Jean Valjean, ¿verdad?, que tras una infancia de necesidades, penurias, orfandad, primero la madre, después el padre, es puesto en prisión en la Francia de ese tiempo por el delito de robarse un pan, algo de comer. Y una vez allí en la cárcel, su condición se agrava, como suele suceder en las cárceles, que entras por una cosa y te complica. Y es condenado finalmente a 19 años. Si no han leído esa novela, recomiendo que la lean. Eso fue publicado por las ediciones Huracán. Un papel malísimo, pero se publicaron grandes obras. Cuando al fin Jean Valjean es puesto en libertad, también hay series de televisión y últimamente películas muy buenas. Cuando él es puesto en libertad, después de cumplir toda esa cantidad de años allí, llega a un pueblo y en el pueblo tiene que identificarse, ¿no? Wow, para buscar cosas. Y tiene que mostrar un pasaporte amarillo que le daban a los expresidiarios, como para decir de dónde tú vienes, ¿verdad? A consecuencia de lo cual, cuando la gente ve que él se identifica en el pueblo con ese pasaporte amarillo, que quiere decir que acabaste de salir del combinado después de una pila de años, la gente lo desprecia, la gente lo rechaza, y él no encuentra cabida en ningún lugar de ese pueblo
hasta que llega a la casa del obispo Miriel, el obispo de ese pueblo, el pastor de ese pueblo, el cual lo recibe en su casa y le da comida y le da un lugar para pasar la noche. Pero en la mitad de la noche, Jean Valjean se levanta y se roba los cubiertos de plata que tenía el obispo en su casa. Estamos hablando de los miserables. Y que eran la única posesión así de valor que el obispo tenía, pues todo lo que él recibía lo usaba para ayudar a los necesitados de la comunidad. Y se levanta por la noche y se roba los cubiertos de plata y se va echando. Y en su vida, la policía lo para. Y le descubren los cubiertos. Y lo llevan para casa del obispo. Con la prueba del delito en la mano. Pero cuando llega a casa del obispo, dice, mira, aquí están los cubiertos que tal. El obispo, en un acto de gracia, lo salva, diciendo que él le había regalado los cubiertos. Pero no solo eso, sino que le dice que se había olvidado de llevarse los candelabros de plata que también se los había regalado. Muchacho, se te olvidó, se te quedó esto. Yo te lo di, dice el obispo, para que tú empezaras una nueva vida, para que pudieras empezar una nueva vida. Y ese episodio, ¿verdad? De gracia, de favor no merecido, porque él no se merecía eso, ¿no? Encima que te doy mi casa y te doy comida y todo eso, robas, ¿qué te mereces? De nuevo para allá. Por eso es un acto de gracia, de favor no merecido. Jean Valjean no merece eso. Y sin embargo el obispo no solo le dio la casa y la comida, sino que se fue por arriba, ¿verdad? Se preocupó de lo que vendría después. Ese episodio de gracia opera un cambio en Jean Valjean y lo convierte en un hombre nuevo. Eso fue un impacto, esa acción del obispo, que cuando él merecía, normalmente por la ley, metiste la pata. Cuando él merecía condenación, el obispo le dio gracia sobre gracia. Y esto lo cambió y dedicó su vida en la novela. Jean Valjean dedica su vida a ayudar a personas en necesidad y la historia sigue después en una fábrica, etcétera, etcétera. Léanse el libro. Este cuadro dramático de Los Miserables, de esa novela famosa, nos muestra de una manera magistral y sencilla, por otro lado, nuestra propia realidad. Todos tenemos un Jean Valjean dentro. Seamos sinceros. Todos nosotros no tenemos un obispo Miriel. Lo que tenemos es un Jean Valjean dentro. Nos ocupamos, como dice Pablo en el versículo 21 de este pasaje, de lo nuestro propio. Nos preocupa más, ¿verdad? Nos preocupamos más de nosotros mismos, de nuestros propios intereses, y no de lo que le agrada o es importante, como dice otras versiones, a Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en nuestro día, nosotros generalmente estamos pensando primero en nosotros, en lo que es bueno para nosotros, en lo que es provechoso para nosotros, en lo que nos conviene a nosotros. Y lo que es bueno para Jesucristo, eso no está en nuestra mente. Seamos sinceros. Pero por otro lado, esta imagen dramática de la novela nos muestra a este obispo, Miriel, que más allá de su propio bienestar o de su propia seguridad para su vejez, porque ese era el retiro, él se ocupó del bienestar del otro, quitándose lo suyo propio. No pensando en su propio bien, puso por delante el bien del otro y en un acto, como hemos dicho, de gracia, de favor no merecido,
no solo salva a este delincuente, que es lo que era Jean Valjean, sino que le da lo necesario para que Jean Valjean pueda comenzar una nueva vida, pueda rehacer realmente su vida. Y esta imagen nos muestra al Señor Jesucristo, quien no solo nos salva y nos libra del infierno, sino que se ocupa de nuestro bienestar aquí y ahora y hasta la eternidad. Jesucristo no solo nos salva y ya, te salvé, morí en la cruz por ti, nos vemos allá, búscatela. No, Él está seriamente involucrado en la procuración, si se puede decir esa palabra, o en procurar borren eso, en procurar nuestro bienestar. Aquí ahora, como he dicho otras veces, el evangelio de Jesucristo no es algo, ayer lo dije en el trabalengua ese sin fin que hablé ayer. El evangelio de Jesucristo no es algo etéreo, no es algo místico, así por ahí arriba, por unas nubes, que no se sabe bien lo que es, misterioso. El evangelio de Jesucristo es algo bien tangible, es algo bien práctico, es algo bien de aquí y de ahora y se puede ver. Ese es el verdadero evangelio, el que se ve. Se dice y se ve. ¿Verdad? Como hemos dicho otras veces que estamos hablando de la serie de la carta de los Filipenses, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Él escribió varias cartas, varias de sus cartas desde la cárcel. Y esta es una de ellas. Y es muy llamativo que en vez de ocuparse por su mismo bienestar, Pablo en la cárcel está preocupado por su bienestar allá adentro, está pensando en la iglesia de Filipos y en cómo ayudarla. Él dice aquí que espera en el Señor enviarles a Timoteo para que yo también cobre ánimo a recibir noticias de ustedes. Está preocupado por ellos porque no sabe de ellos y ellos están preocupados por él. Y él está en la cárcel pensando en cómo resolver el problema de esta iglesia en Filipo. Él sabía que ellos estaban preocupados porque Pablo estaba ahí esperando sentencia. Se iba a determinar qué iba a hacer de él. Todo el mundo sabe más o menos cómo acaba la historia de Pablo. Y él estaba pensando, él no estaba tan preocupado por la sentencia que le iban a dar, sino por lo que los otros estaban preocupados por la sentencia que le iban a dar a él. Y él quería quitarle preocupación a estos hermanos. Y por eso está pensando, ¿a quién puedo mandar para decirle? No había WhatsApp en ese tiempo, no hay wifi, no hay nada. Son mensajeros que van de un lado a otro con cartas escritas, que le tiene que mandar a alguien. Él está organizándose y dice, después que yo vea cómo están mis asuntos, yo voy a mandarle a alguien para que ustedes no tengan preocupación y para que yo no esté preocupado por ustedes. Fíjate eso. Nosotros, por lo general, haríamos lo contrario. Nosotros lo que procuraríamos es que la iglesia se preocupe por mí, porque yo estoy preso. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Debe preocuparse por mí. Pero este hombre está al revés. Él desde su posición de preso está liderando la iglesia. ¿Cómo un hombre desde la cárcel puede ser el apóstol de muchas iglesias? ¿Y cómo un hombre desde la cárcel, y cuando digo cárcel pensemos en la peor de nuestras situaciones, en esta misma que estamos viviendo? ¿Cómo nosotros podemos ser líderes? ¿Cómo nosotros podemos dar ánimo? ¿Cómo nosotros podemos traer esperanza en un mundo lleno de desesperanza? Bueno, aquí Pablo está mostrándolo. Él está buscando por todos los medios que los filipenses estén alegres en medio de una situación tan difícil. Estén alegres.
Y cuando él mira a su alrededor a ver con quién él cuenta para llevarles esa alegría a los filipenses de noticias de él, solo ve a dos personas a esta altura de la película: Timoteo y Epafrodito. Hay veces que al final de nuestras vidas, no digo nuestras vidas de viejo, Pablo no era tan viejo quizás, pero está llegando el fin de su vida, nos vamos a quedar un poco solos. Quizás nunca solos del todo, pero ya no van a ser esas grandes multitudes que nos sigan. Y dice Pablo que cuando él mira y busca personas que sientan lo mismo que él por la iglesia, solo ve a dos, Timoteo y Epafrodito. Dice el versículo 20, no tengo a nadie más que como él, Timoteo, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Y hay algo que creo que es necesario volver a recapitular porque se ha perdido en el tiempo, igual que lo del llamado de Dios al creyente, bla, bla, bla. Y es el amor de los creyentes por su iglesia. Hubo un tiempo donde la iglesia era todo para mí. El mejor lugar del mundo. Cuando digo la iglesia me refiero a la gente. Era donde yo anhelaba estar las 24 horas del día. Y eran las personas con las que yo quería pasar todo mi tiempo. Las que yo quería servirles. A las que yo quería entregarle mi vida entera. Tanto es así que mi mamá fue un día y habló con la que hoy es mi suegra, que en aquel entonces no lo era la mujer del pastor. Y le dijo, hazme el favor y mándamelo para la casa. Porque no está ahí abajo, siempre está metido aquí. Y Vivian dijo, sí, yo te lo mando luego. Pero Pablo dice que mira a su alrededor y busca quién sienta esto por la iglesia. Este amor por la iglesia. Esta familiaridad por la iglesia. Y solo encuentra dos. Que como él sienten lo mismo por la congregación. Timoteo y Epafrodito. Dice que Timoteo se preocupa genuinamente por el bienestar de ellos. Por el bienestar. Y que como un hijo con su padre le ha servido en la predicación de la buena noticia. La otra persona con la que Pablo cuenta es Epafrodito. El versículo 25 dice que este hombre es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Y no solo esto, sino que fue él quien llevó una ofrenda que los filipenses mandaron a Pablo en la cárcel. ¿Verdad? El texto de Reina Valera dice que es ministrador de ellos a él. Pero mira lo que dice aquí. A quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. En otro texto dice que llevó una ofrenda. Acuérdense que en aquellos tiempos de Pablo la cárcel no es como ahora, que tenías desayuno, almuerzo y comida. Tenía que buscarte quién te llevara el desayuno, el almuerzo y la comida. Por eso vemos en las cartas de Pablo que él siempre está acompañado en la cárcel. Y es porque se permitía que hubieran personas que entraban y salían llevándote la comida, el dinero, la ropa, todo. La cárcel no te daba nada. Por eso ahora se dice que algunas cárceles son como hoteles. Pero en aquel tiempo no había nada de hotel y tú tenías que buscarte quién te llevara la comida, porque si no te tenías a nadie que te llevara la comida te ibas a morir de hambre. No tenías ropa, no tenías zapatos. Y el apóstol Pablo estuvo preso de vez en cuando y entonces esta gente lo atendían. Ahora él va a dejar que esta gente lo deje de atender para enviarlos allá, para saber de ellos. Dice que este Epafrodito
arriesgó su vida ministrando en un lugar a donde ellos no podían llegar. En aquel tiempo no había tanta seguridad como en nuestro tiempo. El Imperio Romano había hecho carreteras por todo el imperio y la gente iba de un lugar a otro por esas carreteras, pero esos lugares estaban llenos de maleantes, de asaltadores de camino, etcétera, etcétera. Y cuando tú ibas con dinero de un lugar para otro, podrías ser asaltado y podrías ser muerto. Llevar dinero de un lugar a otro podía costarte la vida. Andar por ahí, por esas carreteras. Y dice que este hombre arriesgó su vida. Y después vemos que no solo esto, sino que se enfermó en ese lleve y trae, como puede suceder. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que no encuentra a otros que como Timoteo y Epafrodito se preocupen por el bienestar de los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Es que quizás el apóstol nos quiere decir que estos dos hombres son unos superdotados con un currículum de buenas obras en su haber que nos deja a todos por el suelo. A veces cuando tú lees estos pasajes tú dices, yo es que Timoteo, Epafrodito y Pablo dice, no encuentro otros que sean como él. ¿Y dónde quedo yo? Nos puede dar la impresión ese pasaje, porque si él dice que no encuentra otros como estos, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Jesucristo. Pablo está diciendo esto, que estos son supersónicos y que nosotros somos basura. De ninguna manera. De ninguna manera. No. Lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo. No podemos hacer una doctrina de un versículo. Tenemos que ver un versículo que no está claro a la luz de todo lo que creemos. Lo que Pablo está señalando aquí es que cuando tenemos un encuentro real con la gracia de Dios, como Jean Valjean, de Los Miserables, lo tuvo con el obispo Mirel, ya no seremos iguales. Todo aquel que tiene un encuentro real con Jesucristo y su gracia no queda igual. Cambia. Y estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito, habían tenido esa experiencia. No tengo otros como ellos, que tan sinceramente se preocupen por el bien de ustedes, porque la gente busca lo suyo propio y no lo que es de Jesucristo. Pero estos sí, porque han tenido un encuentro con Él. ¿De qué manera Timoteo iba a buscar lo que es de Jesucristo y no lo suyo propio? ¿De qué manera Epafrodito podía buscar lo que era de Jesucristo y no lo suyo propio? ¿Por iniciativa personal? ¿Por su fuerza propia? No. Porque la gracia de Dios los había atrapado. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, y esto se dice aquí todos los domingos y no se va a dejar de decir, no hay más nada que decir. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, toda nuestra vida se revoluciona, todo cambia. No sabemos cómo sucede, pero es lo que sucede. Todo cambia. No quiere decir que nos convertimos en personas perfectas, es que todo cambia. Nuestros afectos cambian, nuestras prioridades cambian. Cuando somos cautivados por la gracia, como C.S. Lewis tituló su libro de conversión, léanse ese libro, Cautivados por el gozo. Cuando somos cautivados, no nos quedamos indiferentes. Cuando Cristo llega a nuestra vida y nos cautiva, tú no te puedes quedar indiferente. Y la iglesia se convierte en el mejor lugar para estar. El mejor lugar donde servir. El lugar donde yo quiero dejar mi vida. En la iglesia de Jesucristo. En el servicio a la iglesia de Jesucristo.
Cuando nosotros comprendemos lo que significa los versículos del 5 al 8 de ese capítulo 2, cuando nosotros entendemos esto tiene un contexto, que aquel que era igual a Dios no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, y en esa condición de humano se humilló a sí mismo en obediencia a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz como morían los criminales, para salvarnos a nosotros. Es imposible que quedemos indiferentes. Imposible. Cuando vamos a la cruz del Calvario y contemplamos a Jesucristo entregándose por mí, ocupando mi lugar, quítate, voy yo, tú no vas a sufrir, yo voy a sufrir por ti y voy a morir por ti, después voy a resucitar por ti. Es imposible que quedemos indiferentes. Por eso Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios. El poder para salvación. El poder para cambiarte completamente. Por eso dice en otro lugar que el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir, nos pone en un compromiso, nos pone contra la espada y la pared. Cuando nos chocamos con el amor de Cristo, no podemos decir, no importa, decir, ¿qué tengo que hacer? No hay un amor que pueda ser tan cautivador, tan motivador, tan transformador como el amor de Cristo en nosotros. No entendemos cómo sucede. Sabemos que sucede. Que Cristo, para los creyentes, es su amor. No hay amor como ese. Había un antiguo himno que decía, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Oye esta parte, Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Y esa es una realidad para los cristianos. Ese es el amor de nuestra vida. El que lo ha conocido jamás puede dejar de amarlo. No perfectamente, pero sí consistentemente. Le podemos fallar, pero lo seguimos amando. Increíble. Nuestro apóstol nacional, José Martín, nosotros también tenemos un apóstol nacional, dijo, honrar, honra, ¿verdad? Muchas veces hemos oído esa frase. Y Pablo está enseñando a la iglesia aquí también que debemos honrar a los hermanos que son como Timoteo y Epafrodito. Aquellos que por la gracia de Dios pueden llegar, como dice el versículo 20, es que estoy leyendo en otra versión. 20 y pico. Aquellos que pueden llegar a donde nosotros no podemos llegar. Pablo dice que debemos tenerlos en grande estima. Y vamos a ver por qué. Muchas veces nosotros nos fijamos mucho en los hermanos que nos envían dinero. ¿Verdad? Eso no es un secreto para nadie. Tenemos muy presentes a los que nos envían dinero. Estamos locos por saber de ellos, porque vuelvan a venir. Y no sé, está bien, eso no tiene ningún problema. Estos hermanos que nos envían dinero, como diremos en buen cubano, son los que nos tiran el salve. ¿Verdad? Y merecen honra por eso. Porque ellos se están quitando de su dinero
para darnos a nosotros, para que trabajemos en la obra del Señor. Pero hay una honra especial que el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Filipos y nosotros tengamos para aquellos que cumplen otras funciones que no son mandar dinero. Quiere que nos fijemos también y que honremos, está enseñando desde la cárcel, que honremos a los que nos sirven en otras áreas. Hay que recordar que la iglesia de Filipo, la que Pablo le está escribiendo, le había mandado dinero. Y no solo en esa ocasión, en varias ocasiones, la iglesia de Filipo era una de las iglesias hermanas que sostenía a Pablo. Le mandaba dinero para que pudiera seguir enseñando. Y Pablo les estaba muy agradecido por ello. De hecho, varias veces hay toques de agradecimiento personal, pero él quería que ellos no olvidaran o pasaran por alto a aquellos que ministraban la palabra de Dios y a aquellos que servían a los que ministraban la palabra de Dios. Porque muchas veces los hermanos que mandan dinero, entonces se piensan que son lo máximo, porque te mantienen. Y quieren recibir toda la honra y bombos y platillos. Y él les está enseñando, estoy muy agradecido por el dinero que me mandaron, pero no tengo otros hombres como Timoteo y Epafrodito. Ustedes me mandaron dinero, gracias hermano, le doy, pero quiero que ustedes sepan que Timoteo y Epafrodito son tremendos tipos. Él quiere que la iglesia aprenda a honrar a los que ministran la palabra de Dios, a los que llevan las cartas de un lugar a otro, a los que predican en diferentes congregaciones, a los que llevan ofrendas de un lugar para otro a riesgo de sus vidas, a los que hacen la comida que todos nos comemos. Y quiere honra para esa gente, porque no tiene a otros que tan sinceramente se preocupen por el bienestar de los demás, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Así como Cristo Jesús no solo nos envía el pan nuestro de cada día del cielo, sino que se hizo hombre y nos sirvió hasta el fin. Hay hombres y mujeres que también hacen lo mismo en la iglesia. No ocupándose solo de lo que es de ellos mismos, sino también lo que es de Jesucristo. Y Pablo dice que esta gente hay que honrarla. Y esto, porque esto es un fruto de la gracia de Dios. El empezar a pensar en el otro. El empezar a pensar en el hermano. Por esa razón debemos recibir a esta persona. Mira lo que dice el versículo 29, casi es como una orden. Recíbanlo a Epafrodito, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Debemos recibir a las personas que nos ministran a nosotros. Y debemos honrar a las personas que son así. Pues ellas, en un sentido, son como la cara del Señor Jesucristo. Son cuando tú los ves. Cuando ellos vieron llegar a Epafrodito, es como si vean a Cristo. Cuando Pablo veía llegar a Epafrodito, era como si veía al Señor. Nosotros somos sus manos, sus pies, su cuerpo. ¿Verdad? Así que, cuando leemos textos como estos, nunca debemos desanimarnos pensando que la Biblia nos está mostrando un grupo de personas que tienen superpoderes o que son super espirituales. La Biblia lo que nos está enseñando que el que tiene un encuentro con Cristo no queda indiferente. Que el que tiene un encuentro con Cristo ama a la iglesia de Cristo. Que el que tiene un encuentro con Cristo encuentra su deleite en servir a la iglesia de Jesucristo. Así que, ahora que están tan de moda o estuvieron tan de moda los tests, este es un buen test para cristianos.
¿Han cambiado nuestros afectos? ¿Es mi hermano ahora para mí lo primero? Me deleito yo cuando llegan dos pullovers y digo, uno para este y uno para este. Yo conozco gente así. Aquí. Están aquí sentados. Que se deleitan en servir a los otros. Que no buscan lo suyo, sino lo que es de Cristo. ¿Y sabes lo que es de Cristo? Su iglesia. Que está al lado tuyo. Y si tú buscas eso, puedes tener la completa seguridad de que tú eres cristiano. De que Cristo te ha transformado. Y que tú eres un hijo, una hija de Dios. Esa es la prueba. El amor hacia tus hermanos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En esto todos verán que son cristianos, en que en medio de un mundo donde la gente no se preocupa por el otro, y como dice por ahí la canción, es lo mío primero. Y nadie quiere a nadie. Esa es más vieja, esa es el tiempo de nosotros. Haz de mí lo que quiera, una noche me dijiste. ¿Te acuerdas de qué? Nadie quiere a nadie, se acabó el querer. En medio de ese mundo hay gente que están preocupados por el otro, pudiendo quedarse en su área de confort. En medio de ese mundo hay gente que pudiendo llevarse toda la comida, separan un poco de comida para todas las personas que conocen que tienen necesidad. Un mundo en que donde todos están buscando quedarse con la mayor cantidad de trapos posibles. Cuando hay trapos, hacen jabitas con trapos para todo el mundo hasta donde alcancen. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero hay algunos que han tenido un encuentro salvador con Él, que sinceramente se preocupan por el bienestar del otro. Y no se trata solo de cosas materiales, aunque también, y esa es la más difícil, despegarse de las cosas materiales. ¿Verdad? Esa está dura. Y sobre todo en crisis. Y si doy, y después, eso sobre todo es muy femenino. Y lo compré, eso sí. Pero en medio de eso, hay gente que dice, picamos a la mitad. Como me dijeron el otro día, y cuando se acabe, eso es típico de nuestra naturaleza, cuando se acabe. ¿Sabes lo que va a pasar cuando se acabe? Dios proveerá. Tenemos que volver a eso, porque nos hemos materializado mucho. Y si no está lleno o no lo tengo en el bolsillo, parece que no va a pasar. ¿Y Dios? Cuando pensamos así, parece como si Dios no existe. Y lo que nosotros pensamos es que Dios es quien nos provee. Eso es lo que creen los cristianos. Pero yo gano el dinero. ¿Y quién te dio el trabajo? Pero yo estudié en la universidad. ¿Y quién te dio la sabiduría? Pero es que yo tal. ¿Y en qué familia tú naciste? ¿Quién te puso ahí? Dios. Así que creo que no es exclusivo de Timoteo y Epafrodito, sino que también es extensivo para todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo. Y es una bendición
y es un gozo y es una liberación, cuando nosotros dejamos de preocuparnos 100% por lo mío y empiezo a preocuparme por lo del otro. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Toda esta carta de Filipenses es una comparación que Pablo está haciendo. Mira lo que hizo Cristo por ti. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Un antiguo himno de Navidad. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Cristo dejó todo. Cristo era Dios. Dejó todo, tomó forma de hombre para hacerse igual que tú y que yo. Para saber qué era el hambre, la sed, el dolor, la tristeza, la necesidad. ¿Sabe para qué? Para, como dice el autor de Hebreos, que Él pudiera compadecerse de nosotros. Porque fue igual que nosotros, pero sin pecado. Piensa en Cristo despojándose de todo. Y venir aquí a ser igual que tú y que yo, a servir. Porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Jesucristo. Sí, pero Cristo no. Y Timoteo Epafrodito tampoco. Y Pablo tampoco. Y todos aquellos que conocen a Cristo tampoco. Si en algún momento nos sentimos tentados a no actuar así, recordemos que nosotros tenemos un gran Dios, un gran Salvador, un poderoso Redentor, el único que ha vencido a la muerte y el que un día regresará muy pronto a poner todo en su lugar y hacer que las cosas funcionen como deben funcionar. Mientras tanto, se nos ha encargado a nosotros que hagamos algo parecido a lo que vendrá. Que trabajemos para adelantar, como dice Pedro, el reino de Dios. Que trabajemos para apresurar su venida, para que todos puedan ver cómo es ese reino. Gloria a Cristo por su iglesia. Gloria a Cristo por su gracia. Gloria a Cristo por su obra de amor en nosotros. A Él sea la alabanza, el imperio, el honor y la gloria por todas las edades. Vamos a orar. Padre, gracias por tu obra salvadora en nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres la prueba más grande que nosotros tenemos de lo que es el amor verdadero, la preocupación verdadera, el servicio verdadero. Tú eres la prueba más grande de aquello que nosotros queremos ser, de aquello que nosotros sabemos que debemos ser. Tú eres la prueba más grande del mundo que nosotros queremos vivir. Ayúdanos, Padre, a nosotros a seguir tu camino, a ser como tú y a entregarnos por nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a dar y a servir a otros para tu gloria. Que lo hagamos por amor. En nombre de Jesús, amén.